A ver, ¿qué lugar ocupa una persona de fe en la política? Uf, la gran pregunta. Sí, involucrarse es un deber cívico casi sagrado. O más bien es una distracción, una forma de meterse en algo que no tiene que ver con una vocación, digamos, superior. Es una tensión que lleva siglos ahí. Exacto. Durante siglos ha generado debates feroces. Parece que hay una contradicción, ¿no?, entre ser un ciudadano del cielo y, al mismo tiempo, tener responsabilidades muy reales aquí en la tierra. Cierto. Hoy vamos a analizar a fondo un ensayo que nos llegó. Se titula La participación cristiana en la política. Una perspectiva teológica e histórica. Muy interesante. Sí, y la misión es entender de forma lo más neutral posible los argumentos que justifican, limitan o que incluso prohíben esta participación. Vamos a explorar desde textos bíblicos hasta momentos clave de la historia. Perfecto, pues. Empecemos por el principio, ¿no? Por las bases. Vamos a ello. El ensayo subraya algo clave. La Biblia no presenta una relación simple con el poder. Para nada. Es una relación fundamentalmente dual. Hay una tensión constante. Y esa dualidad es la madre de todas las confusiones, ¿no? Totalmente. Nos lleva directo a una de las frases más famosas y probablemente peor entendidas de la historia. Dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Exacta. La primera vez que uno oye eso suena a una división total, como dos mundos paralelos que no deberían tocarse. Sí, es la interpretación más común. Pero el ensayo sugiere que es algo más complejo. Mucho más complejo. Lo fascinante de esa frase es que hace dos cosas a la vez, y ambas son cruciales. Por un lado, sí, reconoce la legitimidad del gobierno terrenal, del César. Ajá. O sea, pagar impuestos, obedecer leyes. Eso es. Pero, y aquí está el giro, al mismo tiempo establece un límite ético clarísimo. La lealtad final, la incondicional, siempre le pertenece a Dios. O sea que no es una separación, es más bien una jerarquía de lealtades. Exactamente. El César es importante, pero no es lo más importante. Entiendo. Y no es una idea aislada. El apóstol Pablo lo desarrolla de una forma, bueno, casi como un tratado político en su carta a los romanos. Claro, Romanos 13. Ahí es donde la cosa se pone concreta. Ya no son metáforas. No, para nada. Son instrucciones directas. ¿Cómo lo aterriza él? Lo aterriza con una afirmación que ha resonado por 2000 años. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Una frase potentísima. Y va más allá, define el propósito de esa autoridad. Dice que el gobernante es un servidor de Dios para tu bien. Su trabajo es mantener el orden, la taxis, que decían los griegos, güey, y castigar el mal. Oye, pero eso suena un poco a un cheque en blanco para cualquier gobierno, ¿no? Incluso uno tiránico. Si toda autoridad viene de Dios, ¿significa que hay que aguantar lo que sea? Esa es la pregunta del millón, claro. ¿El texto pone algún límite? Lo aborda indirectamente. La clave está en la frase final de Pablo. Dice que hay que obedecer no solo por miedo al castigo, Ajá. sino por causa de la conciencia. Y esto lo cambia todo. Claro, ya no es sumisión ciega. Para nada. Lo transforma en un acto de discernimiento moral. Y ahí está la justificación bíblica más fuerte, para participar. Si el gobierno está para buscar el bien, entonces colaborar se convierte en un servicio al bien común. Entiendo, pero una cosa es la teoría y otra muy distinta la historia, ¿no? Porque aquí el ensayo da un giro dramático. Uf, sí. Si nos vamos a la iglesia primitiva, el panorama es radicalmente opuesto. Hablamos de una comunidad perseguida que vivía convencida de que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Su actitud hacia el Imperio Romano no era de colaboración, era de distancia total. De supervivencia, básicamente. Sin duda. Su prioridad no era influir en la política, sino mantener la pureza de su fe. El ensayo da un ejemplo perfecto. ¿Cuál? El de los rituales cívicos. Los primeros cristianos se negaban en redondo a quemar incienso ante una estatua del emperador. Que para los romanos era como jurar a la bandera hoy, un acto de lealtad. Exacto. Pero para los cristianos era idolatría. Una línea roja innegociable, aunque les costara la vida. Pero esa postura de resistencia pasiva no podía durar para siempre. No, claro que no. La historia dio un vuelco de 180 grados. Totalmente. El ensayo marca dos momentos que lo cambiaron todo. Primero, el Edicto de Milán, en el 313. Constantino. Él mismo legaliza el cristianismo. De la noche a la mañana ser cristiano dejó de ser un crimen.
Y luego el segundo, que es el cambio definitivo. En el 380, el emperador Teodosio. Él declara el cristianismo la religión oficial del imperio. Y ahí nace el concepto de cristiandad, donde iglesia y Estado se fusionan. Exactamente. Y eso provoca un terremoto teológico y práctico. La fe tuvo que pasar a una velocidad de vértigo de reaccionar al poder a ejercer el poder. De pronto, los obispos eran consejeros de emperadores. Y los teólogos redactaban leyes. Ese modelo de fusión marcó Occidente por más de 1000 años. Y obligó a los pensadores a crear nuevos marcos para entender esa nueva realidad. Justo. Y ahí es donde entran los tres grandes modelos teológicos que analiza el ensayo. El primero nos lleva al siglo V, con San Agustín y su teoría de las dos ciudades. Una de las metáforas más influyentes de la historia, sin duda. Agustín escribiendo la ciudad de Dios mientras los bárbaros saqueaban Roma. Vaya contexto. Imagínate, propone que la humanidad vive simultáneamente en dos ciudades invisibles. Por un lado, la ciudad de Dios, la Civitas Dei, movida por el amor a Dios. ¿Y por otro? La ciudad terrenal, la Civitas Terrena, que une a los que se mueven por el amor a sí mismos. Vaya, la metáfora es potente, pero en la práctica, ¿dónde queda la política en ese mapa? ¿En qué ciudad está el gobierno? Claramente en la ciudad terrenal. Para Agustín, la política es imperfecta, está manchada por la ambición. Pero, y este es el punto clave, es absolutamente necesaria. ¿Para qué? Su función es mantener un mínimo de paz y orden, lo que él llama la pax, en un mundo caído. Es una visión muy realista. Casi pesimista. ¿Podría ser? Dice que la política no está para construir el paraíso en la tierra, sino para evitar que nos matemos los unos a los otros. Una función de control de daños. Un mal necesario, entonces. Un bien necesario, diría él, porque esa paz, aunque imperfecta, beneficia a todos. Por eso, para Agustín, participar en política es un deber, para minimizar el mal. Entendido. Pero ahora saltamos 1000 años. Un mundo completamente diferente. La Reforma. Exacto. Martín Lutero y su doctrina de los dos reinos. Suena parecido a las dos ciudades, pero ¿en qué se diferencia? La diferencia es fundamental. Lutero no piensa en dos grupos de personas, como Agustín. Piensa en dos formas distintas en que Dios gobierna el mundo. A ver. Por un lado, el reino espiritual. Es el ámbito de la Iglesia, gobernado por el Evangelio, la fe. Ok. Y por otro, con una separación muy marcada, el reino secular, el del Estado, gobernado por la ley, la razón y, como él decía, la espada. La autoridad para frenar el caos. Justo eso. Entonces el cristiano vive con un pie en cada reino, ¿no? Es miembro de la Iglesia y ciudadano del Estado. Correcto. Y el punto crucial de Lutero es ¿por qué participa? No es para cristianizar el Estado ni para imponer la teología por ley. Entonces, ¿para qué? Para él es un deber de amor al prójimo, un servicio súper práctico. Participas para que haya justicia, para que las calles sean seguras, para que tu vecino pueda vivir en paz. Una visión muy pragmática. Muchísimo. Muy interesante. Y eso nos lleva al tercer gran pensador, contemporáneo de Lutero, Juan Calvino. El texto lo llama su vocación transformadora. Solo el nombre ya te dice mucho. Sí, suena mucho más optimista, más activista. Es que lo es. La visión de Calvino es, sin duda, la más optimista de las tres. Él no vería la política como un simple dique de contención contra el mal. ¿Cómo la veía entonces? Como una vocación divina. Un llamado activo de Dios para transformar la sociedad entera. Creía que los creyentes tenían la responsabilidad de involucrarse para que las leyes reflejaran la justicia de Dios. El famoso experimento de Ginebra. Su intento de llevarlo a la práctica, sí. Y esa idea no se quedó en Ginebra, ¿verdad? Para nada. El ensayo la conecta directamente con su desarrollo posterior, sobre todo en el siglo XIX con Abraham Kuyper. El teólogo y primer ministro holandés. El mismo. Él populariza la idea de la soberanía de esfera. El concepto es simple y radical. No hay un solo centímetro cuadrado de la existencia sobre el cual Cristo no diga mío. O sea que la fe lo abarca todo. Todo. El arte, la ciencia, la economía y, por supuesto, la política. El creyente tiene el mandato de influenciar cada una de esas esferas. Entonces, si ponemos las tres visiones juntas, Agustín, Lutero y Calvino,
A pesar de sus matices, parece que todas llegan a la misma conclusión. No participar no es una opción. Ese es el gran consenso que presenta el ensayo. De una forma u otra, es un deber. Es un deber. Se entiende como un ministerio, un servicio, sea para preservar la paz, para servir al prójimo o para transformar la sociedad. La conclusión es la misma, hay que involucrarse. Ahora, Pero, y esto es crucial, el texto también menciona que no es un consenso unánime. existe una tradición minoritaria. Sí, representada históricamente por los anabaptistas y hoy por algunos grupos pietistas. Ellos defienden una separación casi total. Una no participación por principio. Exacto. Su argumento es que el poder del Estado es inherentemente corruptor, se basa en la violencia, la espada de Lutero, y eso es incompatible con las enseñanzas de Jesús. ¿Y cuál es su propuesta entonces? El llamado para ellos no es a gobernar el mundo, sino a crear comunidades alternativas que vivan según los valores del Evangelio. Como un testimonio. Entiendo. Pero volviendo al consenso mayoritario, ¿cuál es la conclusión final del ensayo? La conclusión es que la base de la participación no es buscar poder para la Iglesia, sino buscar la justicia y el bien común para toda la sociedad, creyentes y no creyentes. Como el profeta Jeremías diciéndole a los exiliados. Exacto, que procuren la paz de la ciudad donde viven. Y el desafío ético final, que es el más complejo, es cómo hacerlo manteniendo la lealtad principal al Evangelio y ejerciendo el poder con humildad. Si hacemos un resumen rápido, el viaje es alucinante, ¿no? Sí, lo es. Se parte de una separación por pura supervivencia y se llega a una participación que se justifica como un deber. Un deber que los grandes pensadores vieron como una forma de mantener la paz, amar al prójimo o transformar la sociedad. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. El texto describe la arena política como un campo minado de compromisos morales. Un buen resumen. Y en ese campo, el creyente está llamado a ser sal y luz. Esto plantea una pregunta importante. A ver. Si el objetivo es ser sal y luz en la política, ¿cómo se mide el éxito? Se mide por las leyes que se aprueban, por la justicia visible que se implementa. O, y esta es la pregunta provocadora, quizás el verdadero éxito se mide más bien por la integridad personal que uno logra mantener intacta en medio de ese campo minado.